Entonces, como les estaba comentando, hoy vamos a construir la cámara oscura. Espero que ya tengan listos sus materiales y ahorita los repasamos. Vamos a hacer una introducción corta eh, a partir de un personaje llamado Ian Wolf, que él hace, cierta manera, o ha experimentado, o ha trabajado mucho con el tema de la cámara oscura. Entonces vamos a ver una introducción. Desde sus comienzos, la historia de la fotografía va unida a la preocupación del ser humano por mirar y atrapar la imagen. Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, la cámara oscura es un aparato óptico consistente en una caja cerrada y opaca con un orificio en su parte anterior por donde entra la luz, la cual reproduce dentro de la caja una imagen invertida de la escena situada ante ella. Bueno, ahí nos han dado la explicación de qué es la cámara oscura. Entonces, para que también, si pueden, también tómenle foto a esta primera parte que dice que es un aparato óptico que consiste en una caja cerrada y opaca con un orificio en su parte anterior o por un lado, por donde entra la luz, lo cual reproduce dentro de la caja una imagen invertida de la escena situada entre ellos. Entonces aquí hay un concepto clave en la definición de la cámara oscura que se puede decir que es uno de esos. eh, Ustedes saben que yo siempre les hago un examen al final y entonces es clave aquí esta definición. Pero realmente, ¿qué es y cuándo surge? En su origen, la primera cámara oscura sería una simple habitación donde, una vez conseguida la oscuridad, se practicaba un pequeño orificio en una o en varias de sus paredes. A través de ese óculo se proyectaba una imagen invertida del mundo exterior en el muro opuesto o sobre una pantalla situada en este. Desde el siglo V a.C. existen testimonios de los efectos producidos por la luz en el interior de una cámara oscura en textos de filósofos chinos, pero es en el siglo IV a.C. cuando Aristóteles, observando un eclipse parcial de sol, experimenta con los efectos de los rayos luminosos al pasar entre las hojas de un árbol y proyectarse la imagen de la luna en el suelo. En cualquier caso, aún se trata del estudio de la luz en relación a los fenómenos naturales, no planteándose aún una relación directa con la formación de la imagen óptica. Un avance importante se dio a finales del siglo X, cuando la ciencia árabe describe el principio de la cámara oscura en relación con la formación de la imagen en el ojo humano. De este modo, Alhazen fue el primero en observar lo siguiente. Si la imagen del Sol durante un eclipse, siempre que no se trate de un eclipse total, pasa a través de un agujero redondo y se proyecta sobre una superficie plana opuesta al agujero, esta imagen tendrá forma de lúnula. La imagen del Sol muestra esta propiedad solamente cuando el agujero es muy pequeño. La aplicación práctica de la cámara oscura tuvo lugar durante el Renacimiento. Leonardo da Vinci desarrolló una habitación que funcionaba como una cámara oscura con la finalidad de comprender el funcionamiento de la visión humana. De su observación, dedujo la hipótesis que la imagen que se forma dentro del ojo humano lo hace de forma invertida, como verdaderamente sucede, tal y como sucedía también con la cámara oscura. En uno de sus escritos comenta:
Un experimento que muestra cómo los objetos transmiten imágenes o simulacros que se cortan dentro del ojo en el humor cristalino. Esto queda demostrado cuando, por un pequeño orificio circular, penetran en una habitación muy oscura imágenes de objetos muy iluminados. Si tú recibes esas imágenes en un papel blanco, situado dentro de tal habitación y muy cerca del orificio, verás en el papel esos objetos con sus cabales formas y colores, aunque por culpa de la intersección, a menor tamaño y cabeza abajo. Si dichas imágenes proceden de un lugar iluminado por el sol, parecerán como pintadas en el papel, que habrá de ser sutilísimo y visto del revés. Las imágenes formadas en el interior de estas cámaras resultaban, no obstante, poco nítidas. Leonardo da Vinci sugirió entonces que una lente colocada en el orificio de entrada de la luz podría favorecer la convergencia de los rayos luminosos en un único punto, y por lo tanto se podrían obtener imágenes más claras y precisas. Sin embargo, no sabemos si lo hizo. La primera referencia segura que se tiene de una cámara oscura provista de una lente procede del libro de Girolamo Cardano De Subtilitate, editado en 1550. En esta obra, el autor italiano describe las instrucciones necesarias para visualizar las imágenes procedentes del exterior dentro de una habitación que funciona como una cámara oscura. Si quiere mirar esas cosas que están en la calle, coloque una lente convexa en la ventana cuando el sol brille con intensidad. Tras haber oscurecido la ventana, verá las imágenes llevadas a través de la abertura hasta la superficie de enfrente, pero con colores apagados. Por lo tanto, coloque un papel muy blanco en el lugar donde ve la imagen y logrará el efecto deseado con resultados asombrosos. A partir de este momento, se extendió el conocimiento de los principios ópticos que permitían el funcionamiento de una cámara oscura no solo entre los tratadistas, sino también una de las consecuencias directas fue su empleo como una herramienta de ayuda al dibujo. En este sentido, Gian Battista della Porta describe minuciosamente cómo era una cámara oscura y cómo debían colocarse unas lentes biconvexas para reproducir en su interior con mayor nitidez y luminosidad la realidad circundante. En su libro Magiae Naturalis. Entonces, como yo les había comentado, para la construcción de la cámara oscura, pues vamos a necesitar una caja de zapatos, como yo les había comentado, ¿sí? Una caja de zapatos. Una caja de zapatos estándar. Un cilindro, una lupa, y la idea es que la lupa case lo más perfecto al cilindro, ¿sí? Entonces, es lo ideal, que cuando ustedes la vayan a colocar, que no me quede ni muy grande ni muy pequeña, ¿sí? Entonces, como les estaba comentando, el caso de este cilindro tiene más o menos casi 4 centímetros y la lupa es un poquito más grande. Y ustedes se dan cuenta, son de esas lupas convencionales, normales, que ustedes encuentran en la calle, ¿sí? Que tiene un mango. Si ustedes ven, es un lente biconvexo que tiene barriguita por ambos lados. Lo otro que les pedí fue una caja de perfume o una caja, ¿sí? En este caso, pues esta caja ya está cortada. A mí lo que me interesa es que cuando hagan el corte por la mitad de la caja, dejen las pestañas, porque estas pestañas pues, nos van a servir para poderlas coger de la caja. Vamos a necesitar también un pedacito de cartón que va a estar dentro para colocar el espejo, ¿cierto? Entonces aquí hay este cartón va en 45 grados y vamos a necesitar también de un espejo.
Este espejo, como yo les había hablado, la idea es que sea un poquito más grande que el espejo personal, es que fuera un poquito más grande. O sea, lo ideal del espejo es que sea un poquito más grande que el tubo, ¿sí? Es lo ideal del espejo, como ustedes se dan cuenta, pues está un poquito más grande, es lo ideal. Ya cuando está un poquito pequeño, pues no pasa nada, pero entonces se va a ver la imagen recortada. Entonces lo ideal es, por eso a algunos yo les preguntaba cuál es el diámetro del cilindro, qué tamaño tiene el espejo, ¿cierto? Entonces les hacía esas preguntas a ustedes. El pedacito de papel de mantequilla. Ujú. Vamos a necesitar también algunos elementos como la regla, ¿cierto? Vamos a necesitar un cortador, sea este punta de lanza o sea este tipo de cortador. Si ustedes ven este punta de lanza, pues está aquí en su estuche. Elementos para pegar, entonces algunos van a utilizar silicona, entonces, o pueden utilizar cinta esta de doble faz, ¿sí? Que por un lado es pegante y por el otro lado uno puede quitar esta cinta, que a veces viene color blanco y azul, y tiene también la parte pegante. Y, y también pues vamos a necesitar un lápiz o un color blanco, de pronto para los que no de pronto ven, entonces, o algo que marque con color blanco, entonces también lo pueden ustedes utilizar. Yo aquí tengo uno de esos, eh, no es exactamente un color, sino es una especie de lápiz que se utiliza para el tema de dibujo, pues, o puede ser un color blanco si no tienen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encajar la lupa al cilindro, es el primer paso. Entonces, como yo les ha comentado, ustedes tienen la posibilidad, uno, o de colocar eh, silicona caliente aquí en este pedacito, pero si no se quieren ustedes ensuciar, lo que ustedes pueden hacer es encajar la lupa. Si ustedes se dan cuenta, esta es una lupa que encaja en este cilindro. Si yo la coloco acá, mire, pues no se va a caer, aquí tampoco se va a caer. Y lo que hacemos, o sea, la idea es encajarla. Ustedes miran que encaje, ¿sí? Que entre bien a presión. ¿Sí? Usted lo que hace encaja bien. Y después con una cinta de color negro, o una cinta puede ser en este caso no tenía cinta de color negro y utilicé una cinta de enmascarar. Ay, por aquí se ve. Una cinta de enmascarar y después lo que hice fue pintarla de negro. Y lo que hacen es colocarle una cinta, ¿sí? Lo que hacen es, si ustedes se dan cuenta, mire, lo que voy a hacer es que voy a empezar aquí a pegarla con la lupa al cilindro. Entonces lo que hace es uno saca primero, va pegando, ¿sí? Lo que hace es uno aquí pegando la cinta al cilindro con el fin de poderla sujetar. Entonces aquí lo que hago es sujetarla, como ustedes se dan cuenta, y aquí ya la tengo sujeta. Yo les había hablado a ustedes de cinta esa para cables de color negro. ¿Sí? Entonces la primera parte es unir la lupa al cilindro. ¿Listo? Entonces lo vamos haciendo, por favor. Entonces el siguiente paso es en la caja. En la caja necesitamos hacer lo siguiente, un orificio. Necesitamos hacer un orificio. Entonces, para hacer este orificio, es necesario, por ejemplo, aquí, primero yo les muestro acá, es necesario hacer una marca. ¿Eso qué quiere decir? Que el orificio que ustedes van a hacer, lo van a hacer con relación al diámetro del cilindro. Eso quiere decir que yo coloco, si se puede decir, el diámetro del cilindro, ¿sí? Lo coloco en la mitad.
¿sí? Lo coloco aquí en la mitad. Normalmente cuando estamos haciendo, o nosotros podemos hacer que al colocarlo de esta manera, podemos utilizar el lápiz de color blanco, y con el lápiz de color blanco hacemos la forma del cilindro, pero a veces no nos va a quedar muy bien, porque a veces tiene ciertas irregularidades. Entonces lo que hacemos es buscar un elemento que sea muy parecido al mismo diámetro de este cilindro, que sea muy parecido. Para poder sacar, si ustedes se dan cuenta, este círculo, lo ideal es tratar de sacarlo a partir de buscar la mitad, pero yo busco la mitad a partir de esta, si ustedes ven acá, esta punta y esta otra punta acá. No hasta arriba, como lo ven por ahí, ¿no? Sino hasta acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tracé una línea acá, uno traza una línea acá, chan, y después por el otro lado, si ustedes se dan cuenta, pongo la regla desde esta esquina de aquí abajo hasta esta parte. Y vuelvo y trazo la línea. Esto es en mi caja, porque mi caja tiene esta tapa. Tiene esta tapa. Pero si la caja no tiene esta parte, si la caja no tiene esta parte, usted sí puede utilizar y proyectar la línea desde acá a acá, ¿cierto? De acá a acá y de aquí a acá. Y ahí sí saca el centro para ubicar el cilindro. Pero en mi caso, si ustedes se dan cuenta, yo lo que hice fue sacarlo de esta parte de la tapa, a proyectar la línea acá, y de esta parte de la tapa, para proyectar la línea acá y sacar el centro. Después de haberlo realizado, lo ideal es utilizar, si lo tienen, pero lo ideal es utilizar un bisturí, punta de lanza es lo ideal. Pero si no lo tienen, podemos utilizar otro tipo de cortador. Y la idea es cortar poco a poco, ¿sí? Ir cortándolo poco a poco. Lo ideal es que quede lo más perfecto posible. Entonces, lo ideal es que cuando ustedes hayan cortado, queda aquí este cilindro. Y lo ideal es que cuando entre el cilindro, si ustedes se dan cuenta, entre el cilindro, este cilindro, la idea es que entre lo mejor que se pueda. Entonces, que no vaya a quedar muy bailando y tampoco que vaya a quedar muy apretado, porque después es un complique estar haciendo esta operación de estar deslizándolo hacia adelante o hacia atrás. Entonces, la idea es que cuando lo corten, la idea es que deje que fluya el cilindro, pero tampoco que quede muy apretado y vaya a deformar el cilindro. Entonces, este es el siguiente paso. Entonces, crear el orificio para que entre el cilindro. Entonces, lo vamos haciendo. Aquí les muestro más o menos. Yo les pedí a ustedes un cilindro que tuviera más o menos 30 centímetros, ¿cierto? Este cilindro ya está recortado porque este cilindro me daba hasta acá, pero como llega un momento en que toca cortarlo, entonces quedó reducido de esta manera. Pero la idea es que el cilindro vaya de aquí hasta acá por ahora, y llega un momento en que toca recortarlo y queda más o menos acá, porque en este compartimiento es que va a ir el pedazo de cartón con el espejo. Entonces, por eso yo les pedí el cilindro un poquito más grande, para que es mejor que sobre a que no falte. Y también dependiendo de la caja, porque si la caja es muy larga, entonces van a tener después problemas para hacer el foco. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Ahora vamos, ya tenemos acá nuestro cilindro. Lo vamos a retirar un momento, ¿cierto? Y vamos a tratar de cortar un cartón,
El cartón que yo les había pedido, que es de color negro, y la idea es cortar un pedazo de cartón, y ese cartón, si ustedes se dan cuenta, va a estar colocado en el lado contrario donde está el orificio. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aquí está el orificio, el cartón está acá. Pero ¿cómo vamos a colocar este cartón? Este cartón debe estar colocado de tal manera que me haga un ángulo de 45. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Cuando yo le digo que tiene que tener un ángulo de 45, es que ustedes en su caja pueden hacer lo siguiente para poder hacer o para poder producir o para poder hallar ese ángulo de 45. Entonces ustedes lo que hacen es, o si tienen una regla que es pequeñita, que puede ser de 45, o sea, si es pequeña, ¿no? Si es pequeña. Pero en este caso, como esta regla es un poquito muy grande, entonces yo lo que hago es hacer lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, esta caja, si ustedes miran acá, esta caja, si yo cojo la regla y la pego acá, tiene una altura, y la altura de esta caja, si ustedes ven acá, la altura de esta caja es más o menos como unos 11, o más o menos como unos 11,5. Entonces, esta distancia que ustedes ven acá, lo que hago es trasladarla aquí abajo, estos 11. Eso quiere decir que estos 11,1 por medio aquí del lapicito, 11,1 por acá, lo que hago es una marca allá abajo. Entonces, hago una marca por aquí abajo, ¿cierto? Entonces, hago una marca por aquí abajo, ¿sí? Entonces, hago una marca por acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta, los 11, y medio, en este caso, pues yo le pongo ahí una marquecita también, una marca acá, con el fin de hacer esa marca allá abajo, y allá abajo pues yo coloco la marca, ¿cierto? Donde me da, ¿sí? Como para colocar esa marca. Y así puedo proyectar una línea. Esa línea, si ustedes se dan cuenta, lo que hago es proyectarla de acá, ¿sí? De la parte de la altura de mi caja hasta donde me dio la marca. De tal manera que eso es lo que me da mis 45 grados. Eso quiere decir que uno traza una línea de aquí hasta allá. Entonces uno traza una línea. La idea de esa línea es que si la pueden trazar con un lápiz negro, con el fin de que no me quede tan, que no sea tan visible. Eso quiere decir que uno hace una línea de aquí a acá, y también hace usted una línea también por el otro lado de la caja. Entonces aquí por este lado, entonces también hacemos una línea de aquí a acá que coincida con esta de acá, ¿sí? Entonces para que lo tengan presente. Al trazar la línea, con el fin de que me dé los 45 grados, ustedes van a adaptar el cartón, lo van a colocar el cartón de tal manera que me quede en ese ángulo de 45. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se va a colocar el pedazo cartón en el ángulo de 45. Eso quiere decir que como yo les pedí a ustedes el cartón de tamaño carta, ustedes tienen que medir esta parte de la caja. Entonces, cuando yo les dije que medía de tener su caja, ¿cierto? Entonces, si esta caja, pongan atención, si yo la mido acá, ¿cierto? Si yo mido acá, esta caja me dice que tiene
aquí dice unos 18 centímetros. Eso quiere decir que esta parte también debe tener 18 centímetros. Y yo como sé, este es el largo, y yo como, digamos, este es el ancho que va de la mano, si ustedes se dan cuenta, aquí de la caja, el ancho, y yo como sé el largo que debe tener mi cartón, pues ustedes lo que hacen es medir. En este caso es para mostrarles, yo les digo, aquí les muestro con un metro. Ustedes lo que hacen es medir qué distancia hay de la marquita, ¿cierto? ¿Qué distancia hay de la marquita a esta parte? ¿Sí? O sea, ¿qué distancia hay de esta marquita hasta acá? Entonces lo que a mí me dice, ¿cierto? A mí me va a decir, de aquí, por ejemplo, de esa marquita, acá me dice que va a tener más o menos como 15 y medio. Eso quiere decir que el cartoncito, más o menos, va a tener esos 15 y medio. Y así me va a colocar el cartón. Entonces vamos haciendo esta parte de ir colocando el pedacito de cartón. El otro paso es ubicar el espejo, pero el espejo, cuando se ubica el espejo, este espejo se va a ubicar en el pedacito de cartón que acabaron de hacer. Pero como les comentaba, este pedacito de cartón, pues perdón, este pedacito de espejo, yo les había comentado que el espejo, lo ideal es que trate de ser un poquito más grande, ¿sí?, que el cilindro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire cómo está el espejo. Aquí yo los muestro por este lado, ¿sí?, que sea un poquito más grande. Si el espejo está casi la misma medida o un poquito más pequeño, cuando ustedes empiecen a ver la imagen va a tener como una especie de recorte. Pero entonces el espejo por dentro va a estar más o menos de esta manera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire, el espejo va a estar 45 y este cilindro va a estar, lo ideal es que se trate de mantenerlo lo más derecho que se pueda. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder ubicar, pongan atención, porque esto tiene su asunto. Para poder ubicar este espejo, ¿sí?, cuando ustedes lo coloquen aquí adentro, ¿sí?, ustedes colocan este espejo aquí adentro, ¿cierto? Aquí van a tener, aquí va a estar, por ejemplo, aquí adentro va a estar el cilindro. Este cilindro, como ustedes se dan cuenta, baila un poco, pero este cilindro, lo ideal es que este cilindro trate de mantenerse. A veces uno puede utilizar un pedacito de cartón y colocarlo abajo. Eso quiere decir que este cilindro que ustedes ven acá tiene más o menos, si ustedes por ejemplo, lo miden acá, ustedes lo miden acá, de acá a acá, ¿cierto? Tiene más o menos como 1,5 centímetros más o menos, 1,5 centímetros, entonces de aquí a acá, eso quiere decir que aquí uno puede colocarle un cartoncito acá debajo que se levante 1,5 centímetros. Y ahora, cuando yo le coloco este espejo, ¿cierto? Cuando yo le coloco este espejo, pues aquí tengo el cartón, aquí tengo el cilindro, y al colocarle este espejo, ¿cierto? Este espejo, lo ideal es que trate de quedar, cuando yo esté corriendo el cilindro, entonces lo ideal de este espejo es que me cubra, ¿sí?, el área de mi cilindro, ¿cierto?
más o menos. Eso quiere decir que si yo quiero ubicar este espejo desde abajo, yo puedo decirle que si por este lado tenía 1,5, yo le puedo decir, bueno, vamos a dejar este espejo desde la base, desde esta base aquí abajo, le puedo decir que tenga por ahí 1 y desde ahí lo voy a ubicar para poderlo pegar. Y si ustedes se dan cuenta, la idea es que también quede en el centro, ¿sí? Quede en el centro, de tal manera que cuando empiece a hacer la tarea de poder verlo ahorita por medio del visor, entonces pueda verlo. Ahora, llega un momento en que toca cortar el cilindro, porque muchos de ustedes tendrán el cilindro, yo les pedí un cilindro de 30 centímetros, entonces llega un momento en que llega un momento en que tienen que cortar este cilindro. Entonces, cuando yo extiendo todo el cilindro, digamos yo hago presión acá y extiendo ese cilindro, entonces la manera para poder cortar mi cilindro me quiere decir que va casi de la mano con esta parte del pedacito del cartón. Eso quiere decir que lo puedo cortar un poquito más allá. 1 centímetro, puede ser 1 centímetro o 2 centímetros un poquito más allá para cortar mi cilindro, ¿sí? Entonces, como ustedes ven acá, los tiro acá lo que más se pueda. Si ustedes dan cuenta, el cilindro alcanza a quedar ahí un poco encima. Ustedes lo ven por ahí, ¿cierto? Aquí lo vuelvo y lo muestro. Pero eso quiere decir que la medida para poder cortar mi cilindro es tener en cuenta la línea que hay aquí de este cartón y contar de aquí para allá 1 o 2 centímetros más. Yo pensaría que por ahí unos 2 centímetros para poder cortar el cilindro. ¿Listo? Bueno. Y entonces, como les estaba comentando, la idea es que ustedes le pongan cinta o cinta doble faz y lo ideal es ubicarlo aquí, que trate de ser en la mitad, más o menos, que trate de quedar en la mitad. Entonces, que más o menos quede ahí lo ideal es que quede en la mitad, dejando una pequeña distancia acá, de aquí pues que puede ser 1 centímetro, y de aquí a acá pues que quede lo más centrado que se pueda. Vamos a cuadrarlo por aquí mejor. Listo. Entonces lo ideal es que quede ahí pegado y quede acá. No es que ustedes me van a centrar este espejo en el centro de esto, no, porque lo ideal es que, como yo les había comentado, esto se coloca así, ¿cierto? Esto va a estar en 45 grados, para que lo tengan no me van a colocar el espejo en el centro, sino, si se puede decir, es en el centro, pero teniendo como relación que este cilindro se va a estar deslizando hacia adelante y hacia atrás, y lo ideal es que me pegue acá. Entonces, a veces este espejo lo puedo poner un poquito más abajo, por ejemplo, 1 centímetro, con el fin de que cuando esté haciendo esta operación, mire cómo queda. Y la idea es que quede aquí, que me cubra todo el diámetro. Entonces, lo ideal es que cuando el espejo esté colocado en 45, me alcance a abarcar todo el diámetro, ¿cierto? Va a estar de esta manera. Es como mostrarlo cómo se va a ver por dentro cuando esté haciendo esta operación de alejar o acercar. El siguiente paso, ya tenemos el cilindro, ya ubicamos la superficie con el espejo. El siguiente paso, como una medida provisional, con el fin de no pegarlo totalmente, es que vamos a fijar este pedacito de cartón a esta parte, ¿sí? A esta parte de aquí del lado del cartón, con dos cinticas, una cintica acá y otra cintica acá, para sujetar este cartón. Ya les muestro, entonces, digamos que aquí corto dos cintas, voy cortando 2 cintas, como una medida provisional, porque es que después les voy a poner a ustedes una tareita. Entonces, lo que hago es sujetar por ahora como algo provisional. Le pongo aquí le estoy colocando aquí unas cinticas puede ser cinta de enmascarar, con el fin de sujetarlo por ahora provisionalmente esta parte de aquí arriba, ¿sí?
Si ustedes hicieron bien y cortaron bien el cartón y quedó bien a ras, a veces no van a necesitar esta cintica porque a veces el cartón, si lo cortaron bien, va a quedar bien. Si consideran que necesitan colocar una cintica aquí abajo para que no se resbale, pues también, si quieren, pueden colocar una cintica. Esto es como una medida provisional. Otras dos cinticas que pueden colocar abajo. Lo ideal es que estas cinticas, si tienen cinta negra, esa aislante, pues es mejor todavía. Entonces, en este caso, pues yo voy a ubicar una cinta acá y otra cinta acá, ¿sí? Como algo provisional para que no se me mueva, ¿cierto? No se me mueva ese pedacito de cartón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire cómo está sujetado por ahora como una medida provisional, arriba y abajo. Entonces, ahí están los pedacitos de cinta para poderlo sujetar. Ahora, ¿qué sigue? Ahora necesito hacer el orificio del visor, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este orificio del visor tiene que ir y concordar, ¿cierto?, con el espejo, ¿sí? Si yo paso un lápiz por acá, tiene que concordar con el espejo. Eso quiere decir que si ustedes miran abajo, abajo está el espejo. Este orificio del, que se va a convertir en el visor tiene que tener el mismo tamaño que, por ejemplo, va a tener su caja. Entonces, quiere decir que cuando yo haga el orificio, entonces, por ejemplo, si esta es mi caja, ¿cierto? Esta es mi caja, entonces yo lo que hago es que pongo la caja, aquí yo le estoy mostrando, la estoy cerrando, pongo mi caja acá, ¿cierto? Y mi caja, entonces también le hago, como yo también les mostré para hacer el cilindro, con un lápiz blanco, y con el lápiz blanco pues hago la marca, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ya saben que a veces sucede que cuando uno está haciendo la marca con estos elementos que son endebles, a veces me crea unas líneas, se me tuerce. Entonces a veces es necesario después coger con la regla y trazar bien las líneas para que queden rectas. Se corta, también lo que se hace es cortar con el bisturí, ya saben, que uno lo corta de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, ¿cierto? Pero para también tener en cuenta en qué medida debe tener o cómo se debe colocar este orificio es que coincida con el espejo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo abro acá, yo hago unas marquitas, si ustedes se dan cuenta, mire, mi espejo, mire dónde está mi espejo, ¿cierto? Y entonces quiere decir que mi espejo más o menos va a tener una marquita acá, mire, estoy haciendo una marquita acá, y estoy haciendo más o menos una marquita como por acá. De tal manera que, mire, mi espejo, si ustedes se dan cuenta, está comprendido en toda esta parte, ¿cierto? Está comprendido en toda esta parte. De tal manera que si yo quiero ubicar o hacer el orificio de esto, entonces, por ejemplo, ya tendría las marquitas. Entonces, mis marquitas quiere decir que si yo quiero ubicar el orificio de la caja de perfume, como ustedes se dan cuenta ahí, tengo que ubicar esa caja que quede de aquí a acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, la caja está más o menos ahí comprendida. Entonces, para que se den cuenta que para poder ubicar el orificio del visor, tiene que coincidir, ¿sí? Este orificio tiene que coincidir y que esté alineado como está el espejo aquí abajo. Entonces, esto es también importante, porque si usted me coloca este orificio por acá, ustedes lo van a hacer coincidir con el espejo, pues usted dirá, no, pues que aquí no se ve el espejo. Y si ustedes me ubican este orificio por acá,
y ustedes lo van a hacer con el espejo, se dificulta porque aquí no está el espejo. Entonces, algo que ustedes les estuve mostrando en el tema de la cámara, se dieron cuenta que hay un espejo por dentro de la cámara fotográfica. Todas las cámaras fotográficas tienen un espejo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este espejo está alineado con el orificio que van a hacer ustedes para el visor. Entonces, aquí lo único que hace es aquí uno lo cierra, y al cerrarlo se van a dar cuenta que el espejo está abajo. Entonces, vamos haciendo ese orificio y la última parte que queda es cómo voy a montar, en este caso, cómo voy a montar la cajita. Entonces, si lo ideal de la caja es que tenga pestañas, porque estas pestañas me van a ayudar a sostener el visor a la caja. En este caso, esta era una caja que medía el doble. Esta era una caja que estaba midiendo más o menos casi 12 centímetros. Estaba midiendo casi 12 centímetros, pero lo que yo hice fue cortarla a la mitad. Entonces me quedó la altura de 6 centímetros. Entonces lo que hice fue cortarla con otro bisturí, pero entonces cuando yo la corté, para que me quedara fácil cortarla, lo que hice fue aplastarla, y al aplastarla, entonces lo que hice fue, al colocar medir de aquí a acá los 6, entonces lo que hice fue aplastarla, ponerle una regla, ¿cierto? Y lo que hice fue pasarle el cortador para que me quede más fácil cortarla, ¿cierto? Al haber ya hecho la marca de aquí de 6 centímetros. Ya con las pestañas abiertas, ¿sí? Ya con esas pestañas abiertas, entonces lo que hago es que introduzco la caja, ¿sí? Puede ser de esta manera o puede ser de esta manera, eso sí depende. Lo que hago es introducirla con las pestañas, como ustedes se dan cuenta, la introduzco con las pestañas y estas pestañas, si ustedes se dan cuenta acá, le doy la vuelta y estas pestañas me van a ayudar a pegar el visor. De tal manera que yo puedo coger unos pedacitos, aquí cojo unos pedacitos, ¿sí? Mira, aquí cojo unos pedacitos de cinta, un pedacito de cinta acá, otro pedacito de cinta acá y otro pedacito de cinta acá. Y lo que hago es sujetarla, ¿cierto? Lo que hago es sujetarla, ¿sí? Con la ayuda de las pestañas. Entonces, por eso esa caja de perfume con pestañas es clave para poder hacer esta parte. Y la última parte que queda por hacer es colocar el pedazo de papel mantequilla. Entonces, como yo les había comentado, el pedazo de papel mantequilla es un pedacito. Entonces, el pedacito que yo tengo acá mide más o menos 11 centímetros, mide más o menos 11 centímetros por casi 13. Entonces, en este caso, lo que hago es coger ese pedacito. El pedacito lo ideal es que sea más grande que el orificio con el fin de taparlo. Entonces aquí lo he colocado por ahora provisionalmente con la cinta y lo que hago es pegarlo. Pego el pedacito de papel mantequilla para sostenerlo ahí. ¿Listo? De tal manera que tenemos el pedazo de mantequilla que está pegado por dentro, ¿cierto? Si cierro, mire cómo se ve, el pedazo de mantequilla está por dentro. Tengo el visor, ¿cierto? Que es por donde voy a observar, ¿sí? Ya tengo colocado el espejo, el orificio y tengo colocado el lente. ¿Eso qué quiere decir? Que el ejercicio ahora de aquí en adelante es que vamos a probar, pongan atención, vamos a probar nuestra cámara. ¿Y cómo la probamos? Lo ideal es que cuando ustedes estén probando la cámara, aquí yo les muestro, vamos a probar la cámara de tal manera que vamos a buscar el foco. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí les estoy mostrando que empiezo a hacer foco. Y si ustedes se dan cuenta, estoy mirando, ustedes van a empezar a mirar aquí por el visor, por ejemplo, ahí por el visor, que se está proyectando la imagen que está en el exterior, ¿cierto? Ustedes alcanzan a ver algo que se está proyectando acá.
¿cierto? Y esto que se está proyectando acá es el exterior de una ventana que tengo al frente. Pero para esto hay que hacer foco. Depende, si yo lo pongo acá, se empieza a desenfocar, pero si empiezo a colocarlo aquí, se empieza a enfocar lo que veo allá. A algunos les va a pasar que no les va a funcionar de esta manera, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a hacer la inversa. Cuando yo le digo inversa es que ustedes, por ejemplo, aquí tengo el lente y aquí tengo el mango, entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Lo sacan totalmente, observan, lo saco totalmente, pero lo que hago es que lo voy a invertir. Entonces, ya no lo meto por este lado que quede el lente, sino lo que hago es invertirlo. Entonces, mire dónde está la lupa, ¿cierto? Y la lupa, lo que hago es meterla por este lado. Entonces, hay dos maneras para probar y hacer foco, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo a estirar, voy a mostrarles, si yo empiezo a hacer zoom in y zoom out, llega un momento en que hace foco. Llega un momento en que hace foco. No sé si alcanzan a ver por ahí lo que se alcanza a proyectar. Y entonces, por ejemplo, si yo hago esta operación, estoy desenfocando. Y si hago esta operación que lo coloco acá, llega un momento que me hace foco. Y no sé si alcanzan a ver por ahí como que la imagen que se está proyectando de la ventana y de pronto unos edificios. Entonces, el siguiente ejercicio es que vamos a probar nuestra cámara. Nos vamos a hacer en un lugar más o menos que no entre tanto luz. Por ejemplo, yo estoy aquí en la sala y de la sala a mi ventana hay como 1, 2, 3, como 4 o 5 metros. Entonces, como estoy en una parte que hay de penumbra y al proyectar y dirigir si se puede decir, mi cilindro con el lente, se va a ver el exterior. Entonces, ustedes alcanzan a ver que ahí les estoy proyectando que se ve en el exterior. Entonces, la práctica es que van a ustedes probar cómo quedó su cámara oscura. ¿Qué se busca con este ejercicio? Uno, hacer una pequeña emulación de lo que hace la cámara, una cámara digital, una cámara profesional, pero aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio de distancia focal, o sea, de hallar en dónde es que convergen los rayos para que una imagen se vea nítida. Entonces aquí estamos haciendo un ejercicio de distancia focal con el fin de ver dónde es que convergen los rayos, donde se va a formar una imagen nítida. Entonces por eso hay momentos que ustedes hacen esta operación, que es una operación muy, muy parecida a la que hace una cámara digital cuando ustedes presionan el botón de zoom in y zoom out. Aquí yo estoy haciendo zoom in o zoom out, para que lo tengan presente. Entonces, si no les funciona de esta manera, como yo les estoy mostrando, que la lupa está por aquí adentro, entonces ustedes lo que hacen es sacarla e invertirla, ustedes se dan cuenta acá, con el fin de hallar el foco. ¿Dónde está el foco? ¿Sí? Entonces si tengo que sacar la lupa o acercarla a mi espejo. Entonces para que lo tengan. Entonces tienen esas dos opciones. Entonces si no les sirve por esta opción, lo que hacen es invertirla y colocar la lupa en la otra posición.